Hola, ¿qué tal, apreciados amigos? Un placer saludarles. Estamos felices de llegar ahora a nuestra segunda lección para el 12 de julio. Una lección muy interesante que está guiándose por el libro de Éxodo. En este caso, la lección se titula La zarza ardiente. Y bueno, el puro nombre ya nos dice pues, los elementos que vamos a aprender, que vamos a descubrir. Ese llamado interesante que Dios le hizo a Moisés en medio del desierto dejó lecciones de vida para todos nosotros. Y bueno, hay algunos versículos que vamos a aprender y sin duda alguna grandes lecciones para nuestra vida. Y para poder disfrutar de esta lección, tenemos un invitado de lujo que hoy nos está acompañando, que es nuestro querido hermano Gustavo Montillo. Gustavo, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, pastor. Pues a gusto y contento de estar aquí en el repaso de esta lección con ustedes y sobre todo porque esta lección nos enseña grandes cosas. Muchas veces estudiamos las historias de Moisés y solamente las sabemos, pero a veces falta buscar más allá de lo que vemos en la historia. Así que espero que pueda servir a cada uno de nuestros hermanos y a aquellos también que nos siguen en las redes sociales puedan repasar junto con nosotros. Sin duda alguna va a haber grandes lecciones, pero antes de iniciar con todo lo que hoy vas a compartir con nosotros, Gustavo, vamos a pedir la bendición de Dios para comenzar esta lección. Y también pedimos que nos acompañen ahí de donde estás siguiendo para que oremos juntos. Vamos a orar. Querido Padre, en este momento al abrir tu palabra y estudiar la lección de la zarza ardiente, la lección número 2 de este fascinante estudio del libro de Éxodo, queremos pedirte que tú nos ilumines, Señor. Danos sabiduría y ayúdanos a aprender la lección que tú tienes para nosotros a través de tu palabra. Bendícenos a Gustavo y a mí, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues miren, queridos amigos, la lectura bíblica para memorizar de esta semana, de la lección número 2, la zarza ardiente, se encuentra en Éxodo capítulo 3, 7 y 8, que dice, el Señor le dijo, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, he oído el clamor de que les arrancan sus opresores, pues conozco sus angustias, y he descendido a librarlos de mano de los egipcios, y a sacarlos de este país para llevarlos a una tierra buena y espaciosa que emana leche y miel. Había opresión, Gustavo, en aquella época, había dolor, ¿verdad? Como vimos en la lección anterior. Lamentablemente, el pueblo de Israel no la estaba pasando muy bien. Y mientras está ocurriendo ese escenario en la nación más poderosa que es Egipto, Dios le hace un llamado clave en Éxodo capítulo 3 a Moisés. Y es un llamado muy interesante porque no fue un llamado convencional, lo hace a través de una figura muy interesante que le llamó la atención a Moisés. ¿Puedes decirnos cuál era ese llamado? ¿De qué forma lo llamó? Claro que sí, pastor. Pues en la historia de Moisés hemos visto que cuando Moisés se encontraba él con sus ovejas, él veía una zarza que ardía, pero no se consumía. Y lo interesante de esta lección, pastor, y de esta historia es que Moisés, a pesar de no conocer, saber de lo que era la combustión ni nada de eso, pero él sabía que lógicamente una planta o algo que a lo cual es tocado por el fuego se consume. Claro, claro. Entonces él vio este maravilloso prodigio y dijo, ¿qué es esto que estoy viendo? Que la planta pareciera tener fuego, pero no se está consumiendo. Y ahí es donde Dios se presenta a Moisés y le habla por medio de esa visión que él se encuentra en ese lugar. La zarza ardiente, ¿no? Una forma extraña, porque él mira que es un evento sobrenatural. Ahora, mira, qué interesante que Moisés ya llevaba 40 años ahí en esa zona de Madián, ¿verdad? Y bueno, se resume de esta forma, él huye, es un fugitivo de la nación más poderosa del mundo, se casa, ¿verdad? Tiene 2 hijos y después se vuelve pastor al servicio de su suegro. Algunos expertos dicen también que, o la cronología bíblica, que él se dedicó a escribir 2 libros, que fue el libro de Job y el libro de Génesis, para poder comprender los temas cruciales de la salvación. Pero ahora está en Horeb. Y ahí entonces el ángel se le aparece y entonces el ángel
le llama. ¿Será que era cualquier ángel? ¿Será que era alguien especial? ¿Quién exactamente, puedes explicarnos, Gustavo, quién es el que lo llama? Claro que sí, pastor. Mire, muchas veces en la Biblia encontramos la expresión del ángel de Jehová, pero el ángel de Jehová se refiere a un mensajero. Ujú. En este caso, quien se presentó a Moisés era Jesús. No era cualquier No ángel, era ¿no? cualquier ángel. Tremendo eso. Sí, es muy impresionante que el mismo Jesús se presenta a Moisés y le habla por medio de esa zarza. Entonces, queremos también dejar en claro que cuando la palabra de Dios dice el ángel del Señor, se está refiriendo a un mensajero. Y en esta ocasión, el mensajero era el mismo Jesús que se presentaba a Moisés. Él Sí. era quien debía o quería encomendarle esa gran tarea a Moisés y era algo impresionante y algo que él sabía que no era fácil. Pero hay algo que también yo quiero resaltar aquí, que nunca es fácil, las misiones nunca son fáciles, Así es. las tareas que Dios tiene para nosotros nunca son fáciles, pero cuando Él se nos presenta y nos llama, es porque Él sabe que podemos cumplir con la misión. Qué bonito, porque ahí no era, como has mencionado, Gustavo, cualquier ángel, era el ángel Jehová, es decir, el Dios del universo, Dios de Moisés, ¿verdad? El Dios del pueblo de Israel, que lo estaba llamando para cumplir una misión que aunque no era fácil, él lo estaba enfocando. Yo escuché una vez, Gustavo, ¿qué piensas de esto? Que cuando Dios llama, capacita. Amén. ¿Será que en ese momento Moisés se sentía capacitado, se sentía apto para enfrentar al faraón, en este caso el gobernante más poderoso del mundo? ¿Cómo se sentía Moisés en ese momento? ¿Se sentía apto o tenía cierta incertidumbre? Pues realmente él había estado 40 años en preparación que le sirvieron como pareciera que solamente era pastor de ovejas, pero ese tiempo fue un tiempo de preparación para él, para poder, él escribió los libros que usted ya mencionó, pero también él al guiar a las ovejas, el estar ese tiempo a solas que pareciera que había disfrutado de la vida, había estado en tranquilidad, era preparación. Entonces, cuando el Señor Jesús se presenta ante él y le encomienda esta gran tarea, él estaba preparado. Ok. Él estaba preparado para llevar esta misión y aunque muchas veces hay cosas que nos agarran por sorpresa y a veces dudamos, en otras ocasiones decimos, pero ¿cómo lo voy a realizar? Pero en este caso, Moisés, al escuchar la voz de Dios, la voz de Jesús por medio de la zarza y escuchar esta encomienda que él le da, él sabía que podía hacerlo. Y utilizó una palabra, ¿no? Que a mí me gusta mucho ahí en Éxodo capítulo 3, el verso 6, que dice: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y ahí dice el texto que Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Esas palabras, ¿no? El Dios de Abraham, Isaac y Jacob eran muy significativas para el pueblo de Israel porque nos recordaba algo, ¿no? Tenía que ver con el pacto, Gustavo, que tenía que ver con su pueblo. ¿Puedes hablarnos un poquito de eso? O Moisés había recibido ya el conocimiento Ujú. acerca de ese Dios. Él ya sabía quién era. Entonces, cuando él le habla y le dice, yo soy, y él, el Dios de Abraham, de todos los anteriores, él sabía que era Dios y por temor a Dios, él Cubre se su rostro, cubre ¿no? el rostro. Entonces, claro que él reconocía quién era Dios. Así Él es. sabía quién era el que le estaba hablando y sabía que no estaba ante cualquier persona. Entonces, cuando él escucha este llamado, yo poniéndome en el lugar de él, yo creo que temeroso, nervioso, pero a la vez también reverente delante de Dios, escuchando a lo que Dios y prestando atención a lo que Dios le iba a pedir en ese momento. Eso es interesante porque Moisés insiste en algo interesante, ¿no? En Éxodo, perdón, capítulo 3, el verso 13, dice: dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé, verdad? La pregunta que yo tengo
Gustavo, es por qué Moisés está tan interesado, y no sé qué piensan nuestros amigos, en conocer el nombre de Dios. ¿Será que había algo ahí poderoso, milagroso o hasta, por así decirlo, mágico en que él usara las palabras correctas del nombre de Dios? ¿Qué había detrás de saber el nombre de Dios? ¿Por qué Moisés insiste tanto en saber el nombre de Dios? Claro que sí, muchas veces es la seguridad de con quién, aunque él ya sabía, pero Moisés pensaba, cuando yo vaya a ellos y les diré y me pregunten, ¿quién te dijo esas palabras? Ujú. ¿Quién te envió? Entonces, ¿qué les diré yo? ¿De qué forma les haré creer que realmente estoy ante el Dios que yo he conocido? Era su pregunta de él. Y Dios le responde, diles, yo soy el que soy, yo Yo soy soy el que Yahvé. soy. Ya, wow. Entonces, él se queda impresionado, porque él sabía, él dentro de su corazón ya sabía, pero él dijo, ¿cómo les voy a decir? Entonces Jesús mismo le responde, de esta manera es la cual tú tienes que responder. ¿Y cuál era la clave de que sabemos que todo el pueblo sabía quién era Dios? Ellos Tremendo. estaban suplicando a Dios por un Salvador, por alguien que los rescatara, por una solución a su opresión. Y al mencionar estas palabras, ellos sabían que sería una respuesta de Porque Dios. ese nombre no lo sabía cualquiera, ¿no? Yo recuerdo cuando era niño que jugábamos a la casita en el árbol, que no podían entrar los que, si no decían el nombre clave, ¿cuál es la clave, La no? La contraseña. contraseña. Entonces teníamos que, solamente los que habíamos hecho la casita, sabíamos la contraseña. En este caso me parece que era parecido, porque Dios se presenta a Moisés como Heyer Achet Heye, que significa yo seré quien seré, o como mencionaste, yo soy quien soy, según Éxodo Eso. 3:12. Pero aquí hay algo interesante. El término Heyek significa contigo. No solamente creo que Dios le está diciendo a Moisés, yo soy el verdadero Dios, sino también le estaba dando un mensaje especial a él. ¿Qué puedes decirnos Claro de que esto? sí, como usted lo mencionó, ahí se refería a yo estaré contigo. Wow, qué bonito. Cuando el Señor nos encomienda una tarea, y en este caso a Moisés le estaba encomendando el ir al pueblo de Israel que se encontraba en Egipto, también le estaba diciendo, tú no vas a ir solo, yo te voy a acompañar. Entonces ahí vemos que cuando el Señor te encomienda algo, no es que lo vas a hacer y te deja Te solo, avienta te y avienta. arréglatelas como puedas, ¿no? Sí, no, Él va a estar con nosotros en cada momento y Él nos va a guiar. Para Amén. la misión que Él nos vaya a encomendar, Él Qué siempre bonito. va a estar con nosotros. Él nunca nos abandona. Wow, qué bonito es eso. Me parece que eso es muy profundo. Muchas veces nosotros, por ejemplo, yo como pastor, es muy humano que podamos sentir una carga, ¿no? Cuando a veces las cosas no salen como uno quisiera. Y uno puede llegar a pensar, Gustavo, no sé si te ha pasado, bueno, esta carga es muy pesada, no puedo yo. Así se sintió Moisés, ¿no? Imagínense, cuando nos hemos sentido con una carga tremenda porque hay algún miembro de la familia enfermo, o porque nuestra familia espera o depende de nosotros, o porque a lo mejor en la iglesia las cosas no están saliendo como quisiéramos, o hay algún miembro de nuestra iglesia que está enfermo, pues Dios nos dice lo mismo que le dijo a Moisés, yo estaré contigo. Así es, pastor. Fíjese que también esto quisiera aplicarlo a aquellas personas o hermanos que van a recibir algún cargo. E Sí, incluso hay pastores que van a recibir un distrito por primera vez. sí. La primera vez que reciben su primer distrito o son enviados a algún lugar. Y yo sé que muchas veces puede surgir un temor Ujú. o nervios Sí, en la misión o al lugar donde uno va a ir. Surgen nervios, uno a veces dice, ¿y cómo le voy a hacer? Eso significa que dependemos de Dios, sí es. que en ese momento es cuando más dependemos de Dios y el Señor nos dice la misma palabra a todos los que aceptamos un cargo, tenemos una misión, yo estaré contigo. Entonces, yo quiero enfocar aquí a nuestros hermanos que muchas veces tenemos esa misión y el Señor de igual manera no nos deja y siempre estará con nosotros. Entonces podríamos decir, Gustavo, para aterrizar en esta parte, que no es tan negativo, o más bien diría yo, es positivo a veces sentirnos como insuficientes para cumplir una misión.
Yo creo que sí, pastor. Sí. ¿Por qué? Porque ahí es donde dependemos de Dios. Si fuéramos suficiente en todo lo que hacemos, si sintiéramos que todo lo podemos hacer, entonces muchas veces dejaríamos de buscar a Dios y no confiaríamos en Él. Claro, ahí se vuelve, es cuando caemos como en arrogancia, ¿no? En Como en decir, soberbia, ¿no? Yo yo puedo, puedo. no necesito de Dios, ¿no? Ese es un espíritu precisamente del enemigo, ¿no? Porque él sacó a Dios de su vida y todos los que lo han seguido hacen exactamente. Entonces, tenemos un Dios cercano, tenemos un Dios íntimo que también interviene en los asuntos humanos. Ahora, vamos a este siguiente punto, Gustavo. En Éxodo 4, cuando ya Moisés entra ahora sí que en materia, ¿verdad? Que está seguro de que Dios lo está llamando, él empieza a presentar una serie de excusas, ¿no? En el verso 1 dice, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha parecido Jehová. Y entonces Dios empieza a hacer una serie de cosas para, de alguna forma, ayudarle a que él tenga seguridad, ¿no? Ahora sí que fortalecer su autoestima, su identidad, que estuviera seguro. Puedes decirnos, hubo 4 excusas pues, importantes y yo quisiera que pudieras compartirnos, Gustavo, un poquito de cuáles fueron esas excusas y el significado, ¿verdad? Claro que sí, pastor. Mire, aquí las excusas, la primera excusa que encontramos es ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Eh, Muchas veces el sentirse inseguro, el poder cumplir, para cumplir la misión, ¿verdad? Decimos, ¿y quién soy yo? ¿Por qué yo? No me O siento no me capaz, no me siento, siento apto. sí, Ya, exactamente. Pero el Señor ahí es donde nos dice, yo estaré yo contigo, estaré, yo wow, qué estaré. bonito. No necesitamos ser alguien o no necesitamos tener grandes conocimientos para poder decir, sí, estaré. Aunque Moisés puso esas excusas, pero el Señor también le decía, yo estaré contigo. Qué bonito. La segunda excusa que puso fue, yo voy a ir, pero ¿cuál es tu ¿Cuál nombre? es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo le diré al pueblo? ¿Cómo me creerán que realmente eres tú? Ujú. Entonces, ¿y si no me creen? ¿Y si pasa esto? Ahí es cuando como humanos empezamos a poner las excusas que pone Moisés, ¿no? Oh, te tocó, ¿quieres asumir ese cargo, hermano? Decimos, es que yo no sé nada sobre eso, el tiempo, o es que soy muy tímido, no sé pasar al frente. Empezamos, pero no nos damos cuenta que el Señor dice, ahí yo voy a estar Ahí contigo. está. Sí, la tercera excusa es, ellos no me creerán ni oirán mi voz. Wow. ¿Cómo le hago para que ellos me crean? ¿Cómo le hago yo que he estado tanto tiempo fuera del pueblo, fuera de estar en comunión con ellos? Entonces, ¿cómo yo siendo extraño voy a llegar y me van a creer? ¿Cómo hago para que me crean? Y el Señor le dice, te creerán por las señales que harás. Ahí ves donde ocurre la señal de la vara, ¿no? De la vara Sí, y todas las otras señales que vinieron sí. más adelante, el Señor le dijo, no te preocupes, yo voy a estar contigo y habrá también las señales que van a demostrar de quién vienes ¿De y quién que yo viene? te he enviado. Wow. Y Qué la bonito. cuarta excusa es, nunca he sido un hombre fácil de palabra. Eh, Ahí decía la historia, ¿verdad? Nos cuenta que él era una persona que tartamudeaba mucho. Ujú, Entonces él decía, si no se me facilitan las palabras, entonces, ¿de qué manera les voy a hablar? ujú. Puede que se burlen de mí, puede que no pueda hablar al estar ahí al frente, no pueda comunicarles las palabras que tú tienes para ellos. Y el Señor le dice nuevamente, no te preocupes, te enseñaré lo que hayas de hablar. Yo estaré en tu boca. Qué bonito. Entonces, para cumplir la misión hay excusas. Siempre, siempre, muchas veces buscamos excusas. Todos podemos poner Todos excusas. Ya. podemos poner. Pero cuando es la misión de Dios, sabemos que el Señor va a estar ahí para ayudarnos en ese Ujú, momento. Algo personal es de que como director de jóvenes de la iglesia, se me han presentado también diferentes circunstancias. Y muchas veces decimos,
mejor no acepto porque no voy a poder. No voy a poder, no lo voy a hacer. ¿Cómo le voy a hacer? Y no nos damos cuenta que Dios te bendice. Así es. De alguna u otra forma el Señor te envía personas, te envía las señales que necesitas para cumplir esa misión. Y cuando de repente lo realizas dices, wow, nunca pensé que podría hacerlo. Pero es Dios el que, como le dijo a Moisés, yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Ese mismo Dios, aunque Moisés no lo sabía, Dios lo había capacitado a través del cuidado de las ovejas, a través de una retroalimentación de sus errores del pasado. Imagínense, pensar 40 años en los errores que él había cometido, de alguna manera le ayudaron a madurar en su vida, ¿no? Y bueno, en ese sentido, me gustó algo que ahorita que mencionabas, Gustavo, me puse a pensar, ante cada excusa, Dios tenía la solución. Amén. Ante cada desafío, ya Dios tiene la respuesta. Así que, ¿cuántas veces, no sé si te ha pasado o nos hemos sentido, queridos amigos, hermanos, como Moisés? Es que no voy a poder, es que no tengo los talentos, es que no tengo los recursos, es que no soy la mejor persona. Y yo creo que en algún lugar del mundo hay personas más capaces, más talentosas, más dispuestas que muchos de nosotros. Pero yo siempre recuerdo esto, Gustavo, Dios no los eligió a ellos, Dios te eligió a ti, eligió a ti y a mí, que con todos nuestros defectos, debilidades y virtudes, Él nos quiere usar para gloria de su nombre, ¿verdad? Amén, pastor. Y dentro de esa misión, pues ahora sí Moisés va, ¿verdad? Va en el nombre de Dios a cumplir una misión, pero ocurre algo interesante que a mí siempre me ha llamado la atención, que está en Éxodo 4:18, cuando dice el verso, así se fue Moisés, y volviendo a su suegro Jetro, le diré, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto, para ver si aún viven, y Jetro dijo a Moisés, ve en paz. Pero dice ahí el texto bíblico que cuando Moisés estaba yendo en el camino, el verso 24, aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro, y esto es muy raro, dice ahí, y quiso matarlo. Entonces yo me pregunto, ¿por qué? Oye, si Dios lo llamó para que vaya a una, ahora ¿por qué lo quiere matar? ¿Se enojó Dios con Moisés? ¿Se arrepintió? ¿Qué nos puedes explicar de esto? ¿Qué eventos ocurrieron para que Dios quisiera matar a Moisés? Bueno, recordemos que había un pacto. Ok. Había un pacto en el cual debía haber una circuncisión. Dios había hecho un pacto con su pueblo, con el pueblo de Israel, y todo israelita debía ser circuncidado. Entonces aquí sucedía algo, que no había la circuncisión que Dios había pedido. Entonces, cuando Dios sale al encuentro con Moisés, él quería recordarle el pacto que había hecho, el pueblo. Entonces, ahí vemos el por qué el Señor se le presenta a Moisés. Y entonces vemos que el hijo de Moisés tampoco tenía la circuncisión. Ok. Entonces, ¿qué podíamos hacer? ¿Qué podía hacer él en ese momento? ¿No? Según el pacto, perdón, Gustavo, dice, Ajá. este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón entre vosotros. Génesis 17:10. Estaba bien claro el pacto, ¿no? Sí, era claro. Entonces, pero Moisés no lo había hecho con sus hijos. Y en parte yo creo que también el estar en tierras ajenas y que su esposa no Como que la conociera influencia. la influencia de Ya. la esposa, él no lo había realizado en sus hijos. Pero cuando Dios se presenta y dice que lo quería Matar. matar, entonces es cuando la esposa también entiende La la importancia. importancia de que un pequeño detalle cuenta mucho. Y en este Correcto. caso era un pacto que había de Dios con su pueblo y que era por medio de la carne. Entonces, ahí es donde ella misma, tomando Pedernal, un dice. pedernal, ella misma circuncida a su hijo. A su hijo, Entonces, wow.
sorprendente, ¿no? Y lo que la hizo cambiar, porque realmente muchas veces hay personas que son muy aferradas, pero ella entendió que si Dios tiene un pacto con nosotros o tenía un pacto con su pueblo, era algo que se debía de cumplir. Así es. Hay gente que puede pensar, oye, qué exagerado Dios, ¿verdad? ¿Cómo es posible que quiera matarme si pues, el pobre andaba ya preocupado, tenía muchos miedos y todavía, cuando ya va con todos sus miedos a cumplir, todavía lo quiere matar Dios? Pero a mí me parece que esta lección esta experiencia presenta una lección muy interesante, ¿no? Hay cosas que son importantes para Dios y en ocasiones tenemos que hacer cambios en nuestra vida para poder cumplir la misión, para poder estar 100% aptos. Y bueno, Moisés había sido descuidado. La negación consciente en cumplir una clara orden divina, ciertamente, Gustavo, descalificaba a Moisés como un líder, ¿verdad? Para confiar. En otras palabras, cuando Dios nos da una orden específica, tenemos que cumplirla porque de ahí se demuestra si estamos listos para el liderazgo según Dios. Así es, pastor. Muchas veces como miembros de nuestra iglesia decimos, bueno, Dios nos ha enviado, pero a veces debemos hacer excepciones. Pero debemos de ser claro, cuando Dios nos da una orden o cuando sabemos que hay algo que no debemos de hacer, entonces es no hacerlo. Claro. Porque Dios es claro en lo que nos dice y Él es directo. Guarda el sábado, apoya en la iglesia, diezmos y Sé ofrendas, fiel a sé Él fiel a Él. en las cosas aparentemente pequeñas. Pequeñas. Y que nosotros decimos, bueno, tal vez este sábado prefiero quedarme en casa y no estoy haciendo nada malo. O este sábado voy a ir a otro lugar y tampoco estoy haciendo nada malo. Debemos también de observar O voy a trabajar un voy a poquito. trabajar un poquito Sí, porque tengo necesidad. claro, muchas Entonces, cosas. hay muchas cosas que se nos puede presentar, pero Dios es claro. Y Él nos pide cosas sencillas, pero que también tienen gran importancia en nuestra vida y sobre todo en nuestro liderazgo. Qué bonito, Gustavo. Bueno, para terminar nuestra lección de hoy, yo quisiera que pudieras decirnos cuál es la gran enseñanza que te deja esta lección número 2 de la salsa ardiente y cómo podríamos aplicarlo a nuestra vida a partir de esta semana. Bueno, que cuando recibimos el llamado de Dios, Él va a estar con nosotros, Él nunca nos deja y nos va a dar las herramientas y las fuerzas necesarias para siempre seguir adelante y poder cumplir con esa misión. Qué En bonito. este mundo en el cual nos encontramos rodeados de diferentes adversidades, porque yo sé que cada uno de nuestros hermanos y miembros de las diferentes iglesias pasan por diferentes situaciones, pero debemos de confiar en Dios y saber que Él nunca nos va a dejar. Así Amén. como estuvo con Moisés y con otros personajes más que están en la Biblia, también en nuestros tiempos está con nosotros. Amén. Entonces yo quiero decirle a los hermanos que nunca desconfiemos de Dios, que Él siempre va a estar a nuestro lado y nunca nos va a dejar. Amén, qué bonito. Sin duda alguna fue una tarea difícil, la tarea de Moisés. No fue fácil, tuvo que lidiar con el pueblo, tuvo que lidiar hasta con su familia, ¿verdad? Por el tema de su hijo no circuncidado. Tuvo que enfrentar al faraón. No fue fácil. Sin embargo, aún así valió la pena el sacrificio, porque los momentos más gloriosos del pueblo de Israel fueron en este tiempo del pueblo del desierto. Así que en ocasiones puede ser no fácil el llamado que Dios te ha dado, pero si tú sigues, puedes estar seguro de que serás muy, muy bendecido. Así que acepta el llamado de Dios cuando Él te haga esta invitación. No lo niegues, porque las páginas más gloriosas de tu vida pueden ser cuando aceptes el llamado de Cristo. Amén. ¿Qué les parece si entonces terminamos con una oración? ¿Puedes hacer una breve oración, Gustavo? Claro que sí, pastor. Los invitamos a que nos acompañen ahora. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Amén. Señor, te pedimos que así como estuviste con Moisés, estés con nosotros y con cada uno de nuestros hermanos, Padre. Vienen tiempos difíciles, hay, Señor, señales que vemos en diferentes lugares, el cual sabemos que pronto vendrás, pero que también hemos de
pasar por momentos difíciles en nuestra vida, ya sea familiar, ya sea el entorno en el que vivimos o el lugar donde estamos. Pero Señor, queremos ponernos en tus manos Amén. para que sea usted quien nos dirija y así como estuviste con Moisés, Señor, nunca nos dejes. Amén. Permite, Padre, que esta lección que hemos estudiado pueda quedar en nuestros corazones, Señor, y puedan ser palabras de vida y de aliento a aquellos quienes tal vez están dudando, tal vez aún no saben, Señor, tomar esa decisión de seguirte, Padre. Sí, Señor. Así como estuviste con Moisés, estarás con aquellos que aún no han tomado la decisión, que aún temen, que aún, Señor, no han querido aceptarte. Pero puedas ser con ellos, Padre, y también con todos nosotros. Y permite, Señor, que esta lección pueda ser ese sustento que necesita nuestro corazón para seguir adelante. Amén. Gracias, Padre, por todo lo que nos das. Lo pedimos todo en Cristo Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, Gustavo, por haber estado con nosotros. También ustedes, queridos amigos, nos vemos la próxima semana. Que Dios les bendiga.